te olvides. O que no se caiga. Si la atrapas en una nave, te va a salir así. No tengo. Yo lo hice, por eso me metía. Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el poliovirus y la enfermedad poliomielitis. Bueno, voy a explicar las características microbiológicas del poliovirus. El poliovirus, agente causal de la poliomielitis, es de dominio ancitota virus, es de las familias Trichonaviridae, del género Enterovirus y de la especie Enterovirus C. Este virus presenta tres serotipos, el serotipo 1, 2 y 3. El serotipo 1 es el más virulento y es el que se encuentra actualmente circulando endémicamente. Los serotipos 2 y serotipos 3 están erradicados en estados salvajes según la OMS. Y es uno de los virus más pequeños que infectan a los seres humanos, midiendo de 28 a 30 nanómetros. Tienen una simetría icosaédrica, también una apariencia compacta, regular, bajo vía dinámica. Es un virus desnudo, lo que quiere decir que no tiene envoltura lipídica, lo cual favorece a su supervivencia, la hace más resistente ante diversos pHs. Por ejemplo, el estómago, que es ácido ante desecación, detergentes y temperaturas ambientales. Esto también facilita su transmisión fecal oral y su persistencia en el ambiente. Tiene una capside formada por proteínas, por 4 proteínas estructurales, entre ellas BP1 es una de las más importantes porque es la que presenta una unión con el receptor celular CD155. BP4 va a estabilizar la capside y participa en su detonamiento. Su genoma es un genoma ARN monocatenario de sentido positivo, lo cual quiere decir que se puede funcionar directamente como un ARN mensajero, y también su proteína BPG está unida a la extremidad de 5' y contiene un sitio interno de entrada al ribosoma, que este sitio permite que se traduzca directamente sin usar un capsómero de 5' y pueda codificar la proteína principal, que es la poliproteína única, que después es procesada por las proteasas virales. Su organización interna es un núcleo central de ARN enrollado, una capside con 70 protómeros, cada uno compuesto por BP1, BP2, BP3 y BP4, y no posee enzimas propias. Como les expliqué, el genoma es ARN monocatenario de sentido positivo, su replicación es exclusivamente en el citoplasma y no tiene metabolismo propio, así como utiliza la maquinaria del huésped, la célula huésped, para cumplir diferentes funciones. Persiste un pH ácido, incluyendo el estómago, y es muy estable ante el ambiente por su amplia resistencia a amplios rangos de pH. Su temperatura óptima es de 37 grados. Tiene un efecto citopático, produce crisis celular rápida, y su supervivencia es amplia, puede permanecer durante semanas en superficies y agua contaminada. La importancia en salud pública es que, gracias a todas las características mencionadas, de que no tiene una envoltura lipídica, puede permanecer más tiempo en el ambiente y su transmisión es mucho más fácil, siendo así que una baja dosis infectiva va a facilitar brotes, como por ejemplo en el caso de Afganistán y Pakistán, donde la salud sanitaria no es la adecuada. Y
no es el único que continúa circulando endémicamente y responsable de prácticamente todos los casos de polio salvaje actualmente. Eso sería todo. Bueno, a los factores de virulencia, en este caso vamos a tener 4 importantes. La primera va a ser el tropismo por neuronas motoras. Este va a tener diferentes receptores en diferentes sitios, como el intestino, la zona de la faringe, la médula espinal. Y va a ser, esto explica que es fácil invadir el sistema nervioso, ¿no? Asimismo, otro factor de virulencia sería la cápsida, que es extremadamente resistente, ya que no tiene envoltura. Asimismo, va a ser resistente al ácido gástrico y va a sobrevivir en el estómago. Asimismo, va a ser muy importante porque va a tener una replicación muy rápida y eficiente en el intestino. Este se va a replicar en las placas de Peyer del intestino, y asimismo va a producir viremia primaria en algunos casos. Y por último, va a evitar parcialmente la respuesta inmune innata, ¿no? Esta va a tener una proteína que es la 2-APRO, que va a inhibir la síntesis de proteínas celulares que intervienen en señales antivirales, ¿no? Así reduciendo la producción de interferón tipo 1, permitiendo replicarse antes de que el sistema inmune responda. Ahora, continuando con la patogenia, como ya mencionó el compañero, los factores de virulencia no son como tal toxinas producidas por el virus, sino más que todo son las capacidades que tiene de acuerdo a su morfología y principalmente a su cápsida. Ahora, ¿cómo es central en su replicación inicial? Su transmisión es principalmente por 2 vías: vía fecal oral y las secreciones respiratorias. Que una persona que ya está infectada puede transmitir la vía fecal oral durante 3 a 6 semanas, y las secreciones respiratorias de 1 a 2 semanas. Esto produce infección y replicación en amígdalas de la orofaringe y en las placas de Peyer y mucosa intestinal dentro del tracto intestinal. La primera viremia es controlada por el sistema inmune innato y luego de esta, si es que no se controla, va a proliferar a órganos reticuloendoteliales, luego a la sangre y luego al sistema nervioso central. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona se infecta por vía fecal oral, se va a empezar a reproducir en la orofaringe y en el intestino y en el tracto gastrointestinal. Luego de eso va a pasar al sistema linfático, pasa el virus al torrente sanguíneo y luego va a llegar al sistema nervioso central, donde acá va a afectar al sistema nervioso periférico y a la médula espinal principalmente. Y bueno, ahora vamos a seguir con el ciclo de vida de las células infectadas, que principalmente es cuando llegan a la célula, cómo la infectan, a través de su cápsida. Su cápsida va a tener una afinidad por un receptor que está en nuestras células, que es el receptor CD155. Este va a ser la puerta de entrada para que el ARN entre al citoplasma, y en el citoplasma van a capturar al ribosoma, donde van a empezar a replicarse el ARN. Y su replicación es de forma rápida, lo cual constituye uno de sus factores de virulencia, ya que la respuesta innata no puede actuar, por decir así, al instante, porque le ganan. O sea, la replicación de este virus le gana a la respuesta innata. Entonces, se empiezan a replicarse y empiezan a producir viriones, y estos viriones, cuanto más se replican, van a querer salir. Y otro factor de virulencia, ¿cuál es? Que es un virus citolítico, o sea, que va a producir la lisis celular, para poder liberar así a todos los viriones replicados. Siguiente, por favor. Ahora, la invasión del sistema nervioso central. Esto ocurre en menos del 1% de los pacientes infectados, así que podríamos decir que te sacas latín, que es una proporción de 1 a 1 millón, ya que el virus se replica a tal nivel que alcanza el sistema linfático, como ya mencioné, luego va al torrente sanguíneo y puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, provocando tropismo por motoneuronas del asta anterior, que justamente poseen los receptores CD155. Esto, al hacer su replicación y al hacer la lisis, van a causar justamente la necrosis neuronal y provocando parálisis flácida asimétrica, que esto es importante. Y otra cosa es que justamente cuando se provoca la necrosis neuronal, como sabemos, el cerebro no se puede regenerar, por así decirlo, y luego actúa la inmunidad innata, que va a ser el primer control. Lo hace a través principalmente de interferón alfa y beta, que son las que van a inhibir la replicación viral temprana.
Luego las células dendríticas y los macrófagos intestinales van a activar la vía viral y van a justamente limitar la replicación del virus. Si esto falla, se va a producir una segunda viremia, que va a ser clave para la progresión al sistema nervioso central. Cuando no se puede controlar, entra la inmunidad adaptativa, que va a ser el control definitivo a través de inmunoglobulina A mucosa y inmunoglobulina G neutralizante. La inmunoglobulina A mucosa va a bloquear la replicación intestinal y de su transmisión, mientras que la IgG neutralizante evita que el virus alcance el sistema nervioso central. Principalmente la respuesta que predomina de la respuesta adaptativa es el control humoral, y su impacto y prevención en la salud pública se hace a través de la vacunación principalmente, de la OPV y de la IPV. La OPV es la vacunación, por así decirlo, oral, y genera IgA y IgG, que va a cortar la transmisión comunitaria. Sin embargo, esto puede causar poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, porque en la OPV te dan el virus medio atenuado, entonces como que está más débil, pero si es que nuestro sistema inmune innato no lo logra controlar, se da poliomielitis. Y la IPV es que va a generar IgG y esto protege la enfermedad paralítica. En estos casos no se da poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, porque justamente el virus acá está inactivado. Y lo más importante es que haya altas coberturas de vacunación para así que haya una eliminación del virus salvaje en múltiples regiones. Gracias. Sí. Bien, ahora pasamos a hablar acerca de la epidemiología. A nivel mundial hemos encontrado diversos artículos que nos hablan sobre este campo. El primer artículo es titulado La erradicación del polio, datos de inmunización. Este artículo nos indica que el número de casos confirmados de poliovirus salvaje en 2023 fue 12 a nivel global. De estos casos, principalmente hay casos de poliovirus derivado de vacunas circulantes. A diferencia, pero del 2022, que hubieron 881 casos, en 2023 únicamente se diagnosticaron 524, lo cual representa una baja de alrededor del 41%. Esta disminución principalmente se debe a diversas estrategias de prevención que se está dando a nivel global, pero sin embargo aún sigue en alerta por motivo de brotes. Bien, otro artículo titulado Avances hacia la erradicación de la poliomielitis nos indica que en 2023 se identificaron 12 casos, comparado con 2022, que fueron 22. En 2023 se detectaron muestras de polio salvaje en 13 provincias. Cabe recalcar que esta enfermedad principalmente se da en países como Afganistán, Pakistán, y en provincias, en provincias de estos países principalmente una derivada del polio, que es el polio salvaje, se han presentado 23. Frente a solo únicamente 7 que fueron en 2022. Entonces aquí se ve como un avance en la detección, lo cual es bueno porque justamente se están brindando medidas preventivas positivas que están dando resultados. Ahora, en cuanto a la epidemiología a nivel nacional, encontramos que la Organización Panamericana de Salud, la OPS, ha mencionado que, hasta 1994 se presentó el último caso de poliomielitis en el Perú, que fue en Junín, pero desde entonces no se había presentado ningún otro caso, y por eso es que la OPS había indicado de que las Américas en general estaba certificada libre de poliovirus salvaje. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2021, hasta el 21 de marzo de 2023, que Perú notificó un caso confirmado de poliovirus derivado de vacuna de tipo 1. Es una variante, porque normalmente el poliovirus era denominado salvaje, pero por motivos de mutación, básicamente, se ha identificado un poliovirus derivado de vacuna en un niño no vacunado.
Entonces esto subraya la importancia de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia para evitar reemergencias. Bien. Entonces, en cuanto a las determinantes sociales y ambientales, principalmente dentro de las sociales encontramos la baja cobertura de vacunación primaria, el rechazo comunitario, la infraestructura pobre de atención sanitaria y de tratamientos poblacionales. Para erradicar la poliomielitis no basta solo con la vacuna, sino que se requiere abordar determinantes sociales porque esas justamente limitan y dificultan la inmunización a nivel nacional. Y en cuanto a las determinantes ambientales, encontramos la densidad poblacional elevada, las aguas residuales no tratadas, la falta de saneamiento básico, la resistencia de enfermedades diarreicas. Todas estas se fortalecen la transmisión, como ya lo mencionaron anteriormente, la transmisión fecal y oral. Sobre todo que estas condiciones facilitan que el virus poliomielítico circule, se excrete y se transmita a diversas comunidades, sobre todo vulnerables. Luego pasamos con el caso clínico, que fue un reporte de caso en el que el paciente presentaba poliomielitis y epilepsia. En el caso dice que es un hombre de 60 años con antecedente de poliomielitis de los 3 años. Tiene una enfermedad que, bueno, esta enfermedad la adquirió en la infancia debido a que no recibió vacunación antipolio, ya que era una situación muy frecuente en el contexto social de la época. Como ocurre típicamente en la poliomielitis, este virus afectó a la médula espinal, produciéndole parálisis flácida permanente en los miembros inferiores, con pérdida marcada de tono y fuerza muscular, que va a persistir hasta la vida adulta. Esta lo ha llevado a depender de una silla de ruedas y requiere asistencia total para la movilización y actividades básicas. Además de que presenta déficit motor severo, estreñimiento, dificultad para el aseo y riesgo de lesiones por presión por inmovilidad. Además de que sus secuelas muestran las complicaciones típicas y crónicas de la poliomielitis. En cuanto a los datos del paciente, tenemos que, bueno, es un paciente masculino de 60 años. En los antecedentes epidemiológicos no recibió vacunas antipolio durante su primer año de vida. Tiene antecedentes de poliomielitis adquirida en la infancia, a los 3 años. Presenta, usa silla de ruedas por las secuelas motoras. Presenta epilepsia desde hace 6 años y también presenta discapacidad intelectual y motora del 76%. En cuanto al inicio del cuadro, presenta una infección por poliovirus en la infancia con inicio posterior de parálisis flácida en miembros inferiores, además de que hace 6 años inició un cuadro de epilepsia con convulsiones recurrentes. Y en cuanto a la evolución del cuadro, presenta debilidad en los miembros inferiores, que se ha mantenido, y lo obliga a depender totalmente de un cuidador para poder movilizarse. Por otro lado, presenta estreñimiento, mayor dificultad para el aseo y higiene, riesgo de úlceras por presión, ya presenta enrojecimiento sacro, y epilepsia en tratamiento con evolución estable y sin crisis recientes reportadas. En cuanto al diagnóstico, tenemos el confirmatorio y el presuntivo. En cuanto al confirmatorio, tenemos el aislamiento de poliovirus en heces. Vamos a encontrar el poliovirus viable creciendo en cultivo viral. Luego tenemos el RT-PCR para poliovirus, que va a ayudar a la detección del material genético del poliovirus, el ARN viral, y específicamente la posibilidad para el poliovirus salvaje o derivado de vacuna. Luego tenemos el aislamiento viral en faringe, que vamos a ver el poliovirus presente en las secreciones orofaringeas y especialmente en los primeros días de la enfermedad. Y por último tenemos el presuntivo, que es netamente clínico, y pues vamos a esperar ver la parálisis flácida aguda, la debilidad muscular asimétrica, los reflejos osteotendinosos disminuidos, fiebre previa al inicio de la debilidad y sin compromiso sensitivo. Bien, adicional de la PCR en tiempo real, vamos a recalcar que esta detecta el ARN del poliovirus con alta sensibilidad y que es la prueba de elección para el diagnóstico biológico rápido. También se tiene el aislamiento viral, que permite aislar el virus vivo de muestras de heces o líquidos cefalorraquídeos para su posterior identificación. Se tiene también la serología, que detecta anticuerpos neutralizantes específicos en suero. En este caso, la IgM indica una infección reciente. Y esta prueba es útil en vigilancia y estudios de inmunidad. Se tiene también la secuenciación genómica, que es una prueba que se puede considerar definitiva. Esta confirma el genotipo exacto del virus.
y es esencial para diferenciar las cepas salvajes de las derivadas de la vacuna. Y el análisis del líquido cefalorraquídeo, que no es un diagnóstico etiológico, pero muestra pleurocitosis leve y proteína ráquea normal o levemente elevada. Siguiente, por favor. Abordando el diagnóstico diferencial, vamos a tomar ciertas características clínicas y compararlas en el caso de poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa aguda y el botulismo. Partiendo de la pérdida de sensibilidad, la presencia de síntomas sensitivos descarta polio. De hecho, podríamos asociarlo con síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa aguda, en las que sí hay pérdida de sensibilidad. Y en el caso de la poliomielitis, solo afecta a neuronas. En cuanto al patrón de parálisis, la asimetría es el sello de la parálisis por polio. En cuanto a dolor o parestesis iniciales, sí hay dolor de espalda, dolor muscular en cuanto a poliomielitis. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por, es típicamente más doloroso al inicio. La mielitis transversa aguda también presenta dolor de espalda o radicular y se descarta en el botulismo. En cuanto al compromiso de pares craneales, la afectación de pares craneales sugiere síndrome de Guillain-Barré o botulismo y se descarta en el caso de poliomielitis y también en mielitis transversa aguda. Y bueno, en cuanto a la prevención principal, la prevención de polio es la única basada en una vacuna específica. Siguiente, por favor. En conclusión, el poliovirus destruye permanentemente las motoneuronas, la parálisis flácida es asimétrica y no tiene cura, lo que nos recalca la importancia y a la vez la urgencia de la prevención. La clave es la erradicación. La clave de la erradicación no es solo la vacuna, sino además la vigilancia epidemiológica activa. Si bien, como había dicho, la PCR es rápida, la secuenciación genómica es la prueba definitiva, ya que solo esta permite diferenciar el poliovirus salvaje del virus derivado de la vacuna. La enfermedad no termina con la parálisis inicial, de hecho, muchos sobrevivientes desarrollan décadas después el síndrome de post-polio, que es un deterioro progresivo que reitera que el daño a las motoneuronas tiene consecuencias neurológicas de por vida. Y finalmente, la vigilancia epidemiológica se ha modernizado. De hecho, hoy el monitoreo de aguas residuales es una herramienta esencial para detectar la circulación del poliovirus en una comunidad, incluso antes de que aparezca el primer caso paralítico. Y eso sería todo. Siempre la parte preventiva, ¿no es cierto? La vacuna oral y la vacuna parenteral. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna oral y la parenteral? Para que evite la replicación del virus.